En las piezas artísticas y la artesanía mexicana está nuestro pasado y el reflejo de nuestra identidad, lo prehispánico, lo indígena, los aportes europeos y hasta la influencia asiática. Los artistas mexicanos son herederos de esas tradiciones y una institución que ha conservado y preservado nuestro patrimonio ha sido Fomento Cultural Citibanamex, que cumple 50 años en una labor realmente valiosa, Gretel. Sin duda, Javier, y precisamente para celebrar esta loable tarea a lo largo de medio siglo, recorreremos en este Palacio de Iturbide toda esta información que se ha presentado a lo largo de tantos años a través de la titular de esta institución, Cándida Fernández, en este maravilloso Palacio de Iturbide, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Nuestro compañero Óscar Helguera nos hará un recuento, una historia de lo que ha sido este inmueble realmente significativo, y José Meléndez desde Guadalajara nos dará cuenta del Centro Cultural Universitario. Así es, Javier, y tendremos también en México en 100 objetos la historia detrás del maravilloso papalote creado por Francisco Toledo, y es nuestro compañero Raimundo García quien nos la va a presentar. Por supuesto, le invitamos a disfrutar y comenzar con nosotros este recorrido con la X en la frente. Nuestro patrimonio cultural es lo más vivo de la historia y lo más vivo del presente. Ha sobrevivido al vendaval de los años, a la incuria de las generaciones, y rotos o incompletos, rasgados o actualizados, con nuevas urdimbres e iconografía, objetos y construcciones nos traen invariablemente un guiño del pasado. Imposible no encontrar en la arquitectura colonial al mundo indígena. Imposible no encontrar en las pinturas rupestres o un archivo parroquial nuestras cartas de identidad. Toda nuestra historia pasa por todas las madejas de los siglos que nos visten, por todos los colores de las urdimbres que nos dan identidad. Los colores fuertes nos definen, las grecas, las serpientes con plumas y una abigarrada multitud de imágenes que son ángeles, demonios, insectos, dioses, vírgenes, pirámides, historias que se cuentan en papel picado, leyendas que se reproducen en bailes. Podríamos contar la historia a partir de los textiles, de las cerámicas, de los códices y pinturas. Por eso instituciones públicas y privadas reúnen, rescatan, conservan y exhiben nuestro patrimonio, nuestras líneas de la mano, nuestro perfil de ese México que es muchos Méxicos, castellano y morisco, rayado de azteca. Ubicado en la calle de Madero, en el número 17, el Palacio de Iturbide se conoció originalmente como Casa o Palacio de Moncada. Desde siempre ha sido considerado una joya del barroco novohispano. Su construcción comenzaría en 1770 a cargo del arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres y finalizaría en 1785, 15 años después. Cabe decir que durante el siglo XVIII este Palacio de Iturbide fue la construcción más innovadora con sus 3 pisos y también la más alta de la Ciudad de México. Y justamente en este tercer piso se ofrecía una serie de espacios para la servidumbre, pero también una maravillosa vista hacia el norte del entonces Valle de México. Y cabe destacar que en los años 1821 a 1823 este palacio sirvió de residencia de don Agustín de Iturbide, y precisamente desde aquí saldría este personaje para ser coronado como emperador del Imperio Mexicano. Desde aquí continuamos con la X en la frente. Y estamos con Cándida Fernández para que nos hable, entre otras cosas, muchos serán los temas, de la vocación de Fomento Cultural Banamex. Cumplen 50 años, Cándida. Sí, Javier, bueno, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros y visitarnos. En estos 50 años de una actividad muy rica, plena, y yo creo que ha aportado
un granito de arena a la cultura del país. Pues han animado la Mesa de la Cultura, no solo aquí en el centro, sino en varias zonas del país. Sí, bueno, mira, la verdad es que Fomento nace en la inquietud del Banco Nacional de México de servir de una manera integral a la sociedad y en reunir de una manera profesional y más enfocada, pues muchas iniciativas de apoyo que se tenían de carácter cultural que no se habían canalizado, digamos, de una manera más profesional y con una planeación, digamos, de una programación. Entonces, en 1971 se constituyen los estatutos y en el 1972 se dota como sede de Fomento este maravilloso Palacio de Iturbide, hoy Palacio de Cultura Citibanamex, que desde entonces pues ha sido nuestra sede y es un privilegio haber trabajado aquí todos estos años porque pues estamos en una de las calles más concurridas y más familiares para toda la sociedad mexicana en lo general. Y viene muchísima gente, hay exposiciones que parecen magneto aquí, un gran imán en donde entra y entra. Sí, bueno, la verdad es que en muchas de nuestras exposiciones, vistas por exposición, son de las más visitadas en la ciudad, sí. Si no estamos en primer lugar, estamos en segundo. Sí, parece que nos damos cuenta los que pasamos por Madero. ¿Hay algunos ejes, digamos, de esta política cultural de Fomento Banamex? Sí, la verdad es que estos ejes en términos históricos empezaron con las exposiciones y las publicaciones ya desde los 70s, las publicaciones antes incluso que las exposiciones, y se fueron incorporando también algunos programas de desarrollo académico y de investigación a lo largo de los primeros 20 años, digamos, de Fomento, que fueron las administraciones primero privada, encabezadas por la dirección de Agustín Legorreta, tanto padre como hijo, y después también don Rubén Aguilar. Y a partir del 82, con la estatización y la dirección tanto de don Fernando Solana como de Ortiz Mena, que tradujeron también esta maravillosa inclinación del banco hacia el patrimonio mexicano y el cuidado de la cultura y su difusión. Básicamente estos proyectos se realizaron así. Yo tengo ya 30 años a cargo de Fomento, entré con el nuevo periodo de privatización del 91, yo entré en el 92, y realmente con el propósito de seguir con los mismos proyectos, estas mismas 3 líneas de acción que eran muy valiosas, poniendo tal vez un poquito más de énfasis en la publicación de los catálogos de las exposiciones. Que son espléndidos. Que lo hemos tratado de llevar puntualmente, que quede un registro, porque la exposición puede ser maravillosa, pero si no la registras, la memoria traiciona. Así es. Pero no en materia de publicaciones no solo se han limitado a los catálogos, hicieron una obra monumental con Francisco Toledo. Se pusieron a rastrear, me da esa impresión, toda la iconografía de Toledo en todo el mundo. Sí, realmente tanto en las exposiciones como en las publicaciones, que muchas van de la mano y otras van independiente, como dices, sí hemos tratado de hacer exposiciones de calidad enorme, o sea, con 3 y 4 años de preparación, y que marquen de alguna manera un camino y un derrotero a la investigación que les va a seguir. Y por otro lado, los libros queremos que sean libros de referencia. No queremos hacer libros bonitos para que estén en una mesa de adorno, sino que realmente puedan ser útiles dentro del nivel de divulgación, desde el especialista hasta el interesado en el tema nada más. Entonces creo que sí se ha conseguido y hemos tenido, pues dentro de las exposiciones también hemos ido abarcando también ciertos temas, porque sí, efectivamente nuestro abanico de temas es muy amplio. O sea, vamos desde el arte virreinal, digamos, en pintura y en historia, y hasta lo muy contemporáneo también,
pero que realmente nos hemos abocado a ciertos temas con mayor profundidad. Uno de ellos, por la convicción de tener una extraordinaria pintura virreinal no bien reconocida, sobre todo internacionalmente. Sí nos abocamos desde el 97 con el catálogo razonado de Cristóbal de Villalpando y empezamos también una serie de exposiciones internacionales en sedes muy reconocidas para lograr realmente este reconocimiento y que en otras sedes se abra una puerta al arte, a la pintura virreinal. Y sí se logró. Están marcando tendencia de zonas que no eran visibles. No eran visibles. Y la verdad es que no ha habido oportunidad por parte del gobierno mexicano de que sus proyectos internacionales los abarcaran. Se han centrado más en siglo XX. Entonces sí, realmente, sí creo que hoy, bueno, después el LACMA nos buscó para ser pintado en México y el MET nos buscó para presentar también Villalpando y después pintado en México. Entonces ya el MET hemos ido en 2 ocasiones con 2 temas y la verdad es que se dice rápido, pero entrar al MET con pintura virreinal no es sencillo. No era tema, no había curadores. O sea. Pero ya hay una curadora y entonces realmente hubo un trabajo de colaboración extraordinario y mucho éxito en la presentación. Otro de los temas que también hemos hecho en los últimos años, nos parece importante destacar, es arquitectura y diseño sobre todo. De diseño también ya traemos una trayectoria de investigación y de exposiciones y de publicaciones importante, que empieza con vida y diseño, de diseño industrial, después artificios, con plata y diseño, y después con el arte de la indumentaria indígena y la moda en México, que realmente ha sido una de las exposiciones junto con la de arte popular iberoamericano, las más visitadas, con más de 650,000 visitantes. Qué locura. Entonces, Cándida, tenemos que ir un corte y regresamos contigo aquí en Con la X en la Frente. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, pero tenemos más en Con la X en la Frente. Óscar Helguera en el reportaje nos cuenta la historia detrás de este edificio y del Foro Valparaíso. Y nuestro compañero José Meléndez nos presenta en Novedad de la Patria el Centro Universitario de Guadalajara. A lo largo de 50 años, Fomento Cultural Citibanamex siempre ha tenido presente que su modelo de gestión para realizar sus distintos programas y acciones debe atender a estrictos requisitos de calidad en cuanto a la investigación académica, ser referencia en el ámbito cultural nacional y, por supuesto, estar a la altura de lo que requiere nuestro país, fortaleciendo a la comunidad mexicana a través de la conciencia de sí misma mediante la historia y la cultura y su riqueza en México. Y precisamente de aquí nos vamos al reportaje con nuestro compañero Óscar Helguera, que nos cuenta la historia de los personajes y la familia que mandaron edificar este maravilloso edificio del siglo XVIII. El Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso guarda historias fascinantes. Aquí se las vamos a contar. Cuando apagamos las luces y cerramos el museo, pues se escucha el murmullo de toda la familia que está reunida en esta sala, ya que después de casi 250 años, pues se vuelven a reunir. Y la historia de la que seguramente hablan es la de Miguel de Berrio y Saldívar, marqués de Jaral, y Ana María de la Campa Cos y Ceballos. Provenían de 2 de las 10 familias más ricas de toda la corona española y eran los habitantes y creadores de este magnífico palacio, construido por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Se casan y además de juntar sus propiedades, tienen la capacidad o la mentalidad empresarial, por llamarla de alguna manera, de ir creciendo esta fortuna. Es lo que los hace peculiares, ¿no? El conde muere primero y es la condesa la que va a hacer de esta familia una de las más ricas de la época. Al ser mujer una de las primeras empresarias, o así lo catalogan algunos historiadores, para la época una mujer empresaria es muy distintivo y peculiar. Los condes tienen 3 hijos, pero 2 mueren siendo muy pequeños. Pero la hija que sí sobrevive, Ana María, Marianita le decimos, ella sí sobrevive a la infancia y llega a casarse con un comerciante italiano, Pedro de Moncada. A los condes no les hacía nada de gracia Pedro de Moncada y no se equivocaban. Marianita y Pedro se divorciarían. Se divorcian
pero la mamá, la condesa, le da en dote un palacio, ¿no? Que a la postre se llamaría el palacio, se conocería como el Palacio de Moncada. Mariana y Pedro de Moncada tuvieron 3 hijos, de los que sobreviven 2, Juan Nepomuceno y María de Guadalupe Moncada. Juan Nepomuceno es el que realmente va a ocupar el Palacio de Moncada, y a la entrada de Agustín de Iturbide en 1821 le va a prestar a Agustín de Iturbide. Entonces se le conoce como Palacio de Iturbide. Su hermana, María de Guadalupe Moncada, fue una de las primeras pintoras en México. Miembro honorífico de la Academia de San Carlos, y tenemos conocimiento de que ella es la primera mujer que va a firmar un cuadro en la historia del arte en nuestro país. Esta historia y grandes obras de arte se encuentran en el Museo Foro de Valparaíso de Citibanamex. Ahora vamos a Novedad de la Patria. Al poniente de la ciudad de Guadalajara se encuentra el Centro Cultural Universitario, un espacio realmente de primer nivel. Este es un proyecto de la Universidad de Guadalajara en la que se integra la propuesta cultural más importante de la capital tapatía y como uno de los mejores centros culturales de todo el mundo. La primera pieza del Centro Cultural Universitario fue el Auditorio Telmex, un auditorio que está de alguna manera hermanado con el Auditorio Nacional. La ventaja que tiene el Auditorio Telmex es que nace como un gran teatro para eventos masivos. La siguiente pieza, que se inaugura después de la plaza, es lo que está a mis espaldas, que es la Biblioteca Pública del Estado. Pero lo más sobresaliente es que en el lobby se construyó una librería. Esta librería es la más grande del estado, es la librería Carlos Fuentes. Después de eso tenemos una pieza más importante que viene después, y es el conjunto de artes escénicas. Son prácticamente 4 espacios escénicos. Es la Sala Plácido Domingo, que es para 1800 butacas aproximadamente. Lo interesante de este espacio es que toda la mecánica se logró hacer automatizada. Tiene Theater Projects y Acoustics, y está abierto a todo tipo de expresiones. Otro espacio relevante es la Cineteca FIC. La sala principal, Guillermo del Toro, tiene sonido Atmos y la tecnología más avanzada en proyección. La última pieza que se está construyendo es precisamente el Museo de Ciencias Ambientales, y así fue como se pensó el Centro Cultural Universitario como este distrito cultural que convive con naturaleza. Está pensada para el esparcimiento y la salud personal de la comunidad. El Centro Cultural Universitario cuenta con la plaza pública más grande de Guadalajara, la Plaza Bicentenario, que da un nuevo sentido de comunidad y un espacio de intercambio cultural inigualable en la capital tapatía. Y nosotros nos vamos a hacer una pausa, pero al regresar precisamente tendremos la segunda parte de la conversación con Cándida Fernández, titular de Fomento Cultural Citibanamex. Y más adelante, en México, en 100 objetos, Raimundo García nos cuenta la historia detrás de los papalotes de Francisco Toledo. Cándida, me gustaría insistir en Toledo, pues hicieron una investigación rigurosa también de muchos años. Sí, fueron 6 años. ¿Y cómo lo convencieron? Porque uno de es un personaje. Uno de enamoramiento y convencimiento. Sí, no es cualquier cosa. La verdad es que el maestro... Esto empezó, te lo cuento muy rápido, con una exposición que se iba a hacer en el Marco de Monterrey, en donde el Marco muy amablemente nos invitó a hacer el catálogo y ellos hacían la exposición y hacíamos una colaboración. El maestro Toledo me llamó y me dijo que bueno, que sí parecía que sabíamos hacer libros, que estaba bien que lo hiciéramos. Que lo dijera. Wow. Yo no había tenido mucho trato con él, la verdad, pero después tuvo un problema o no hubo una total concordancia en cómo iba a ser la exposición y el proyecto no siguió. Pero nosotros ya teníamos la idea de que queríamos hacer un libro de Toledo. Lo visité y le dije, vamos a hacer un libro, pero un gran libro de referencia suya, en donde realmente podamos presentar, porque hice un análisis de los libros de Toledo y tiene las mejores plumas, pero pocas fotografías. O sea, dentro de 18 o 20 libros había una suma de no más de 480 fotos. Pues estaba dudoso. Y luego
la verdad tengo que reconocerle y agradecerle siempre a Graciela Iturbide, una gran amiga de esta casa, que tenía una amistad cercana, cotidiana. O sea, como que le podía llamar un poco la atención al maestro, que no cualquiera. Y Graciela, la verdad es que en un día que nos reunimos, que comíamos en Oaxaca con este propósito, le decía yo a Graciela, ay, ayúdame, Graciela. Y bueno, pues sí, Graciela nos ayudó. Le dijo, pero Francisco, tienes la oportunidad de que te dan todo puesto en la mesa, aprovéchala. Después no vas a presentar, a lo mejor no se te presenta otra oportunidad. Y bueno, finalmente dijo que sí. Y rescataron al primer Toledo, a ese no conocido. Sí, y era la preocupación del maestro. Él tenía además un recuerdo muy importante de su impacto en París. Entonces, y desgraciadamente sus galeristas ya habían desaparecido, los herederos de la galería, no, en fin, fue complicado. Pero en un principio también invitamos a Juan Coronel a trabajar con nosotros, a coordinar la investigación y a revisar con el ojo que tiene muy bueno las obras del maestro antes de presentarle a él la selección. Pero bueno, al principio la verdad es que le presentamos una selección justamente de los 60, la organizamos por décadas. Él primero quería 14 pequeños libros para que no fueran caros, pero finalmente la producción iba a ser muchísimo más cara con tanta pasta y tanta solapa, y total que lo convencimos de hacer 2 volúmenes. Y total que le presentamos la década de los 60 y no le parecía suficiente. Dijo, ¿cómo voy a impactar yo a París con este trabajo? No es posible, hay que buscar más. Y bueno, nos abocamos un año entero y logramos encontrar más de 950 obras de los años 60. Una zona desconocida de Francia. Entonces realmente, pues bueno, yo le decía al maestro, yo no quiero que usted esté feliz, pero que esté tranquilo. Y luego a veces, al principio, luego me regañaba, pero yo le decía, maestro, yo de tapete, yo tengo que sacar este libro, usted no me diga mucho. La verdad es que nada más nuestros jefes en el banco, y esto yo es lo que tengo que además recalcar mucho en esta entrevista, en el Banco Nacional de México, la dirección del banco tiene una absoluta convicción de los valores de la cultura. Claro. Y una absoluta convicción de las bondades que imprimen la sociedad. Entonces, realmente siempre he tenido el privilegio de trabajar con libertad y con confianza y con esta convicción, porque si no, no podríamos hacer todos estos proyectos de largo alcance. Siempre está el pulmón del banco detrás, claro, dando aire a todo esto. Porque está Toledo, pero también el arte popular, que tiene una espléndida colección. Ya para los 90s tuvimos 2 líneas nuevas de acción muy importantes para completar estas 5 grandes. A la de desarrollo académico lo enriquecimos con los servicios educativos. Y unos servicios educativos además que se enriquecieron con educación financiera en general, que tenemos el apoyo también del área de educación financiera que se fundó hará 18 años. Esta educación financiera es a los artesanos. Y al público, a los niños también. Los Nosotros niños. Empezamos antes que hubiese educación financiera en el banco oficialmente, ya teníamos unos libritos de qué es el dinero, qué es el ahorro, porque nos parecía importante. Los críos que venían al arte, además les dábamos sin sello de vete al Banco Nacional a depositar, ¿no? En estricto sentido, nada más las bondades de organizar y de saber qué era el ahorro y la compra inteligente, ¿no? Y después ya en el año 95 y 96 se instituye el programa de apoyo al arte popular de los grandes maestros. Es una propuesta que ahí sí la hice en forma personal, entonces lo pusimos a prueba por 3 años y después ya se quedó como un programa permanente. Y todos los directores en lo sucesivo, después Manuel Medina Mora nos llevó hasta Iberoamérica a continuar el programa en Iberoamérica, por ejemplo. Funcionó muy Nada bien. más, finalmente. Sobre todo el programa, en este caso, no de apoyo directo a los talleres, pero sí de difusión y de darles un valor y un Es mejor un apoyo conocimiento. muy importante, les da visibilidad Sí. finalmente. Y después también ya con Enrique Zorrilla, con Ernesto Torres Cantú y con Manuel Romo, todos han tenido un especial cariño
y le han impreso pulmón a las capacidades del programa de apoyo al arte popular de los grandes maestros. Eso nos llena de orgullo y siempre con el agradecimiento a nuestros jefes y a los consejos de dirección del banco que siempre están ahí para apoyar. Pues muchísimas gracias, Cándida Fernández. Gracias. Acompáñenos ahora en México en 100 objetos y seguimos aquí con la X en la frente. A Francisco Toledo lo conocemos a través de sus manos, sus ojos, su visión. Plasmó en su obra plástica pinturas con texturas y colores de animales reales o fantásticos, cercanos a demonios o ángeles terrestres. Enviado desde muy joven a la capital de su estado para hacerse de algún oficio, creador innato, buscaba hasta en los alimentos mezclas para definir colores. Descalzo, con frío y desalineado fueron sus primeros recuerdos escolares. Rufino Tamayo, en una visita a su escuela, descubrió su talento y años más tarde fue su mecenas en París. Toledo impactó al mundo con su visión de la cultura mexicana. Como filántropo donó obra plástica, fotografías, arte, esculturas, libros, pinturas que albergó en su natal Oaxaca. Denunció las políticas de Estado fallidas y la falta de apoyo. En consecuencia, padeció la persecución de Hacienda. Enemigo de los partidos políticos y sus abusos, Ayotzinapa prende en él la mecha social, aportando su inconformidad y talento para imprimir en papel y colocar en los papalotes las fotos de los 43 estudiantes desaparecidos. Utiliza este simbolismo tan local, donde el alma de los muertos desciende a su ofrenda a través de sus hilos. Francisco Toledo nunca buscó la fama. Su lucha social y sus obras perduran y forman parte de este México tan lleno de contrastes y desigualdades. Llegamos al final del programa después de hacer un somero balance de lo que ha emprendido Fomento Cultural Citibanamex, una institución que ha tenido la capacidad de convocar a instituciones públicas y privadas para animar la Mesa de la Cultura, Gretel. Así es, Javier, justamente medio siglo de conservar, preservar y sobre todo difundir la historia y la cultura mexicana en nuestro país y fuera de él. Agradecemos las facilidades para este programa y les invitamos a visitar el Palacio de Iturbide, que constantemente ofrece maravillosas exposiciones temporales y permanentes. Y bueno, gracias por las facilidades para la realización de este programa. Y recuérdenlo, les invitamos la próxima semana a estar con la X en la frente.